Aquí traigo un vídeo para hablar de One Piece. Me interesaba hablar de esta serie porque hay muchísima gente que la conoce y muchísima gente que la está viendo, y también hay alguna gente que no la ha visto nunca o ha visto algún capítulo suelto y que en general le rehúye. La verdad que yo he tardado mucho tiempo en verla, que cuando empecé a verla llevaba ya como 500 capítulos el anime o más. ¿Y por qué me resistí a ver esta serie? Me resistí a verla porque la animación me resultaba muy rara. No es la típica animación a la que está acostumbrado en otras series de este tipo más mainstream. No es la animación de Naruto ni es la animación de otras series del momento como de Boku no Hero Academia, sino que es una animación un poquito rara, que ya de por sí me echaba para atrás. Pero digo, bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver algún capítulo. Pero luego empiezas a verla, ver algún capítulo y tampoco me convencía porque decía, es que hay personajes muy raros, es que están como deformes. Es muy habitual en One Piece encontrarte personajes que a lo mejor tienen la cabeza desproporcionada, o los brazos, o el cuerpo. Las medidas como que no se corresponden entre los personajes. Es una cosa un poco rara. Al principio te echa para atrás, pero luego al ver muchos más capítulos y adentrarme bien en su mundo y en su historia, me he dado cuenta que verdaderamente es una obra maestra. One Piece es una serie muy buena. Y además es distinta a otro tipo de series de este estilo. No tiene mucho que ver a lo mejor con Naruto o con Dragon Ball o con Boku no Hero, Dark Clover. No, esto es una cosa diferente. Un mundo muy extenso que tiene muchísimos personajes. Y esto es una cosa que a la mayoría de los autores no se les da bien. Incluso al propio autor de Naruto llega un punto en la historia. Al principio sí que manejaba muy bien a muchos personajes y había varios personajes de interés, como estaba Rock Lee, estaba Neji. Había muchos personajes, pero todos tenían más o menos su relevancia, su importancia, sus batallas importantes. Sin embargo, llega un punto en la serie en que empieza a meter otras villas, otros ninjas, empieza a meter muchas cosas y al final como que todo se le olvida un poquito. Eh, ya Rock Lee no aporta nada a la trama, Neji para lo único que vale es para lo que le ocurre al final de la serie, que bueno, no voy a decir lo que es por no hacer spoiler a quien no la haya terminado todavía. Los personajes como que van perdiendo relevancia, se van convirtiendo en lo que yo llamaría un Yamcha, que en la serie de Dragon Ball Yamcha era el personaje olvidado que ya no estaba al nivel de los demás y no servía para nada, estaba un poco ahí de relleno, de fondo, pero que ya no aportan a la trama. Pero eso en general pasa en muchas series, que hay personajes secundarios que se van quedando atrás y ya no valen para nada. Y al final todo se reduce mucho al protagonista y como mucho a algún personaje que hay así muy cercano, muy alrededor del protagonista, algún coprotagonista o algún personaje de importancia. Es el fallo de muchas series, que al meter muchos personajes en la serie acaban por no valiendo ninguno nada y al final la trama se va a centrar solamente en unos poquitos o incluso en el protagonista y el resto pues no van a valer una patata. Y One Piece supera un poco esto, porque a pesar de que hay cientos de personajes, que es que una cosa exageradísima, hay muchísimos más personajes que en otras series de anime, muchos más de los que se pueden meter incluso en Naruto o en cualquier otra serie del estilo, o en Fairy Tail, que también mete muchísimos magos, muchísimos personajes, o en Dark Clover, pero esto es muy exagerado. En One Piece, cada arco, cada sitio que van a una isla aparecen un montonazo de personajes nuevos. Pues está muy bien hecho, no hay apenas personajes que tú digas, este personaje no aporta nada, está ahí de relleno o está para demostrar que este otro personaje puede hacer esto o para demostrar que el malo de turno es muy poderoso y puede con esa gente que también parecen poderosas. No, en general casi todos los personajes aportan algo, incluso personajes que aparecen en arcos posteriores o que aportan algún tipo de cosa. Están bastante bien construidos, además hay muchos personajes que tienen trasfondo que tú no te esperarías.
La verdad que he terminado de ver todo esto cuando he llegado a la saga de Dressrosa, que es la saga que yo me he quedado, que es la isla esta que parece un poco como España. Esta isla, aquí se ve muy claro. Hay una parte al principio que salen una barbaridad de personajes que tú estás viendo y dices, pero bueno, ¿para qué meten tanta morralla si estos personajes no van a aportar nada, no van a hacer nada? Están ahí para que Luffy se luzca y poco más, y para que tú veas que hay ahí más gente. Pero no, luego los personajes tienen trasfondo, hay enemigos que no están ahí solamente para que lo aporren, sino que si tiene un cierto diseño y un dibujo, normalmente va a tener un trasfondo y va a tener un interés. Y esto es algo que hace muy bien Oda, que es meter a sus personajes, meterle un trasfondo. Este ejemplo se ve muy bien en la saga de Rosa con el señor Pin, al que llaman todos señor o señor, porque ya sabemos que los japoneses no saben decir señor en condiciones, pues tienen que meterle una vocal al final y en vez de decir señor, te dicen señor o... Bueno, pues este señor, pues tú lo ves y dices, se le ha ido ya la cabeza a Oda totalmente, los diseños se le va mucho la flapa de los personajes, hace cosas muy raras, pero ya es que me ha puesto a un hombre que va con un babero y que va con un chupete, un tío gordo, y este hombre lo ha hecho porque es así, él le gusta hacer diseños raros y se le ha ido la olla y te ha hecho al señor Pin. Pues no, luego te mete un trasfondo y tú ves incluso por qué esta persona viste así, por qué tiene esta apariencia, y esto no solo lo hace con el señor Pin, sino que lo hace con muchos personajes secundarios que parece que están metidos aleatoriamente, pero les mete trasfondo. Para alguna gente puede ser muy pesado, pues a lo mejor lo que te gusta es otra clase de mecánica en la serie, quieres que haya más trasfondo y más historia de tus personajes principales y el resto pues mejor que sean minions que van apartándose del camino y que no están ahí para hacer nada. Pero Oda no hace esto, en general también tienes un minion, hay personajes aleatorios marinos que no tienen trasfondo ninguno ni hacen nada, pero la mayoría de personas que tienen así un poco de diseño, sea este horrible o no, tienen su trasfondo y tienen su historia. Y eso es parte de la magia y de lo que hace interesante a One Piece, que es una construcción de mundo muy buena y muy interesante. Y luego que no es nada típica, ocurren muchas cosas que tú no te esperas. Da muchos virajes en la trama, no es lo típico de llegamos, hay un malo de turno, vamos a vencerlo, cada uno lucha con uno y Luffy lucha con el más poderoso, que sí, que suele acabar luchando con el más poderoso, pero no está tan estructurada así como otros animes, sino que da muchos virajes en la trama, tiene más aventura, digamos. Tienen que ir a una parte determinada, tienen que conseguir un determinado objeto, siempre le meten más trasfondo. Para vencer a un enemigo a lo mejor luchan entre varios, hay uno que se le da mejor por sus habilidades, por lo que sea, más que porque es más poderoso o menos. Un fallo, a mi parecer, muy grande que sí tiene la serie es el tema de las muertes, que no mata a nadie. Oda, es muy raro, muy pocos personajes van a morir en la serie, aunque le exploten bombas, aunque los corten con espada, aunque les caigan meteoritos en la cabeza, no importa lo poderoso que sea el ataque, lo contundente, cualquier cosa que en condiciones normales te mataría, porque si a ti te prenden fuego te mueres, o por lo menos te quedas con quemaduras muy graves, o si te atraviesan con una espada, pues no. Aquí en esta serie da igual lo que le pase al personaje, que no se va a morir nunca por conveniencia del guión. Es verdad que hay algún personaje que muere en la serie, pero son muy pocos. Y muchos de esos personajes que mueren son personajes que mueren en el pasado. Sí que es habitual que meta a este hombre flashback, y en ese flashback hay gente que muere, que está muerta ya en el presente de la serie. Sí, mete bastantes muertes. Se ve que ese tipo de mecánica le gusta y la repite bastante. Para meterle más dramatismo o más interés a la historia, pues en el pasado de algún personaje se le ha muerto a alguien importante. Eso sí, además lo hace bastante bien y a veces te emociona. Pero en el presente no va a matar personajes. Y eso es una cosa que sí que me saca
bastante de la serie, que ya sé que no es una serie hiperrealista, no hay más que verla un poco, pero te saca un poco el hecho de que atraviesen a gente con espadas, le prendan fuego, le caigan un objeto súper contundente encima y nadie muere. Es muy raro que alguien muera por muchos palos y golpes y puñaladas y explosiones que le den, que no van a morir. Ese es un poco el fallo que le pongo yo, que es que este autor pues no le gusta matar personajes, y lo veo bien, que no mate personajes, no tiene por qué matarlos, puede ser otra forma de escribir y de crear tu historia. El problema es que házmelo más realista, ¿vale? Tú no quieres matar personajes, pues no los mates, pero no les ponga una bomba en la cara, o los atravieses con espada, o le haga ataques que le causarían irremediablemente la muerte, porque no tiene sentido. O lo coges a balazos y tampoco muera. Es que no, es lo que no tiene sentido. Si tú no quieres matarlo, no los pongas en esas circunstancias, esos personajes, o darle determinadas habilidades a los personajes que le permitan huir de esas circunstancias. Por ejemplo, pues personajes que tengan habilidades curativas o regenerativas, y por eso, a pesar de que le ocurre eso, no mueren. Pero no me ponga una persona normal, que puede tener cualidades físicas o X cosas, pero que no tiene ninguna habilidad que le salve de la muerte, y sin embargo está salvándose continuamente de la muerte. Es un poco yo el fallo que le veo al tema de la muerte, y es una de las críticas que yo le hago a One Piece, porque que aquí no muere nadie, ni los villanos mueren ni siquiera. A los personajes que se enfrentan a la banda de Luffy, esta gente, como mucho acaban apresados, acaban cogidos por la marina, que digamos que es como un poco la policía corrupta de este mundo, pero muertos, aquí no muere nadie, ¿eh? Por muchos golpes que reciban. Es más, si el autor no quiere matar personajes, que no los mate, pero podría haberlo hecho de otra forma que no quede tan surrealista como se salva porque sí, porque tiene mucha fuerza de voluntad, y eso, la fuerza de voluntad, tú sabes que te salva de que te cuezan a balas o de que te atraviesen con una espada, porque la fuerza de voluntad en que te atraviesen el corazón, tú para adelante, que no pasa nada. Un poco el sistema que tiene. Por lo demás, pues una obra maestra.